razón coincidimos en varias cosas desde diferentes puntos de vista, como es Fernando Muro y Cecilia Cune Peiberg. Son dos amigos muy queridos. La estructura, de la presentación de hoy es que le voy a pasar primero la palabra, les voy a presentar a Fernando Muro, le paso la palabra y después les presento a Cecilia Cune para que ella hable y yo voy a hacer un cierre breve para no extender más esta presentación. Fernando Muro es originario de Aguascalientes y por eso a partir de ese momento hemos tenido en la vida 2 o 3 puntos de contacto. Él nace en Aguascalientes y yo crezco en Guadalajara, nadie es perfecto, pero él es ingeniero como yo, mucho más efectivo porque él sí aplicó en su vida la ingeniería y yo me echo unas bolas ahí que Max sabe perfecto, ese rebote pronto, las matemáticas aplicadas. Pero lo que sí coincidimos, y ese es la segunda o el tercer elemento de contacto, es que él también ha tenido una verdadera pasión durante toda su vida como ingeniero, y quiero decirles que ha sido Fernando Muro elemento importante en el desarrollo de las comunicaciones en México. Lo digo muy seriamente, somos muy modestos, pero él ha participado en lo que ahora no sé si es un premio o un castigo, pero toda esta tecnología, él ha sido partícipe de eso. Su verdadera pasión, como la mía, también ha sido la literatura. Fernando por fin escribió, él tiene el don de la novela, escribió una novela que la publicó nuestro mismo editor, que es Juan Luis Bonilla, que se llama El umbral de la memoria perdida, el quinto códex, una novela publicada por Bonilla, Artigas y Ediciones, que resulta ser una especie de thriller, que tiene que ver, basada en la búsqueda de algunos vestigios arqueológicos, por un grupo de amantes y aventureros de la arqueología, que tratan de desentrañar los secretos. Cuando Fernando me dijo que ya tenía este primer borrador de la novela, me vino a ver porque sabía de mis antecedentes como editor, y en ese momento con mucho gusto colaboré con él para ponerlo en contacto con Amílcar Leis Márquez, que está aquí presente, que es uno de mis autores, de mis primeros autores como editor, premio Juan Rulfo a la primera novela, y mi amigo desde entonces, hace más de 50 años, 40 años, lo que sea. Lo puse en contacto con Amílcar Leis y empezaron a trabajar en el trabajo editorial de su novela, y lo puse en contacto con Juan Luis Bonilla, y bueno, resultó todo esto un verdadero éxito y sobre todo un destape de parte de Fernando Muro al mundo realmente de la literatura, lo cual me da mucho gusto. Bueno, él es entonces Fernando Muro, que le voy a pasar la estafeta para que empecemos a platicar este otro tema. Gracias, doctor. Pues bien, yo quisiera, antes de abordar el tema de Fe de Ratas, quisiera hablar de cómo nos conocimos. No voy a hablar de para que te conozcas, sino para que me conozcan a mí, porque todo el mundo te conoce. Martín y yo nos conocimos en un tercer piso allá de la colonia Condesa. Era realmente una azotea acondicionada para oficina, en donde habitaban dos organizaciones, ¿verdad? Comandadas por Carlos Casasus, en la que estaba Martín. Él era el gerente, el director, el editor, pero tenía varias gentes trabajando en una revista de internet sobre puertos mexicanos. Era una revista bastante bien hecha, muy exhaustiva en cuanto al movimiento de barcos y todo lo que es el problema de la transportación marítima. Yo trabajaba en otra de las organizaciones, que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, en donde trabajamos con una serie de amigos para organizar y gestionar una red para la ciencia y la investigación. Ahí nos conocimos. Ahí fuimos varias veces por ahí a rondar las cantinas de por ahí. Y yo digo esto porque esa época para mí
la recuerdo con mucho cariño y creo que tú también la recuerdas aquí, y si no me mal recuerdo, está en el capítulo 2 o en la memoria número 2, donde tú recuerdas algo con Casasus y en el foco. Muy bien, entonces ya entrando en materia, para que no se me olvidara nada, escribí algo muy breve, pero creo que refleja lo que yo entendí de Martín del libro. Conozco más a Martín ahora por el libro. Fe de ratas en la vida de un editor. Cuando terminé de leer Fe de ratas, hace aproximadamente un par de meses le hablé a Martín para felicitarlo y recuerdo que le dije, leí tu libro con mucho interés, con un sincero interés de lector. Un lector que encuentra un texto en donde se identifica con su personaje y padece las vicisitudes que pasó para imponer su deseo de vivir la vida a su manera. Martín, le dije, con este ensayo de tus memorias has escrito una de tus mejores novelas. Pues en él encontré el interés, como en una novela, el saber si al siguiente capítulo le iría mejor al protagonista. Y en efecto, creo que al final del relato el personaje de la novela logra imponer su determinación para vivir su vida haciendo lo que más le gustaba. Usando unas frases del autor, el texto está narrado de la misma manera que funciona la memoria. Va y viene. Y en efecto la memoria no siempre funciona cronológicamente, sino que viaja en el tiempo manejando recuerdos gobernados por la emoción, saltando fechas, regresando a ellas, y así encontramos relatos con ese vaivén de ideas entrelazadas, hechos, personas, fechas, sentimientos y anécdotas que se entrecruzan para formar un todo congruente, íntimo, emotivo y valiente. Desde el título, Fe de ratas es un texto honesto. Da fe de esos errores que fructifican cuando se reconocen, que se vuelven en una fortaleza para seguir con la aventura de la vida y se convierten en un triunfo del carácter y la determinación. Una de las frases preferidas de Javier Villaurrutia era: para encontrarse hay que perderse. Y el libro nos narra cómo el autor, de ser un brillante representante de la ciencia concreta, conocedor de procesos, sistemas, desarrollos tecnológicos, da un salto al vacío sin más paracaídas que su inteligencia emocional, y con esto se pierde en un mar de sueños y de emociones. Y al mismo tiempo se encuentra con lo que quiso ser y hacer de su vida, como lo dice en su diario del 1 de agosto de 1983. Todo fue una pasión, un impulso lleno de placer, de entusiasmo y erotismo, negando lo material como si no existiera. Para los entendidos del negocio editorial, el texto es un espejo para los editores. Es la reactivación de un disco duro de una computadora olvidada. Es correr de nuevo el videotape de las devaluaciones, de los sexenios y sus cambios de rumbo en política económica, en donde lo primero que se afecta es el ambiente de la cultura, al parecer, según los políticos, por no ser estratégica. Fe de ratas en la vida de un editor es sufrir en carne propia los caprichos de políticos, intelectuales, funcionarios, actores, talleres, ilustradores, etcétera, etcétera, etcétera. Es enfrentar la soledad de una presentación de libro en donde no llegó nadie. Dice Martín, nadie, absolutamente nadie, cero. Para los que entendemos poco del negocio editorial, el libro no es solo un ensayo biográfico. El texto es como un libro de aventuras como el de Daniel Defoe, en donde el autor de Fe de ratas en ciertos momentos se enfrenta a la misma soledad que su Robinson. También me traslada a esos libros de nuestra juventud, de la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra. El texto en sus memorias nos lleva a conocer la dimensión del universo en el firmamento de San Pedro Mártir en Baja California, para después sumergirnos cerca del infierno en una mina de carbón en Coahuila. A través de sus ediciones de autores, Martín nos invita a pasar una tarde sentados en la arena de una playa tranquila junto a Marilyn Monroe sin traje de baño. Su producción y creatividad editorial va desde libros con diferentes géneros reconocidos, autores, revistas culturales, participación editorial en 2 periódicos de circulación nacional, antologías poéticas, libros de difusión científica, revistas de difusión tecnológica y, por si fuera poco, sus novelas Confesión de Baclovia y La Batalla del General. Y actualmente es un referente en traducir e interpretar William Shakespeare. Seguramente
que algo de su obra queda fuera de memoria. Fe de Ratas, está plagado de autores y obras de renombre, con las cuales se relaciona ya sea en el ámbito profesional, amistoso o ambos. La crema de la intelectualidad desfila por sus páginas en una rutina natural, como si fuera fácil haber entrado a ese círculo de privilegio. Desde Octavio Paz, Rulfo, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Margot Glantz, Enrique Arriola, Eduardo Lizarde, Heraclio Cepeda, Tito Monterroso, Hugo Iriar, Silvia Molina, Jaime del Palacio. Estos últimos tres con sendos premios Villarrutia. Nombrarlos a todos sería la lectura misma del texto, ya que los nombra con libertad y familiaridad. Con todos ellos se interrelaciona, aprende, aporta, los reconoce con generosidad cuando lo apoyan, los confronta con valentía sin importar el rango cuando se siente utilizado. Así, entre sobresaltos, decepciones, satisfacciones y logros importantes, Martín desmaneja la vida caminando descalzo por las playas de Nueva Vallarta, tarareando, y a la orillita del río y a la sombra de un pino. Pero el texto además tiene un trasfondo más esencial, más humano, tiene una intención velada por lo íntimo y lo emotivo. Entre toda esa pléyade de nombres y obras que definen una vida plena de satisfacciones y sobresaltos, la memoria emocional del autor lo traiciona y a su vez se vuelve cómplice de una declaración de amor. Hay un hombre que se escapa de su subconsciente y lo registra insistentemente en casi todas sus memorias. Leyendo entre líneas, Fe de Ratas en la vida de un editor, es un texto en donde el título es un pretexto para declarar sin pudor ni recato su amor a Catalina. Es un testimonio público a quien le hizo exclamar en momentos difíciles, que este amor sea quien mantenga la tensión creativa y el disfrute de su vida. Si Martín me hubiera pedido sugerir un título para este libro, la emoción me hubiera respondido: sugiere el título Oda a Catalina. Bueno, va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Mil gracias, Fernando, lo agradezco mucho. Una buena lectura. Bueno, con Cecilia Cune Peinberg tengo una historia muy larga. Es mexicana, educada en letras hispánicas, fanática de la historia de México, exalumna de teatro y pasante de filosofía de la UNAM. Ha dado cursos de literatura mexicana del siglo XIX, pero fundamentalmente escribe en periódicos. Justamente cuando yo arranco El Economista, ella es la figura central de esa sección cultural con la que estuvimos trabajando 6 años seguidos, absolutamente felices, tal como lo cuento en el libro de Fe de Ratas. Ahora se dedica a la radio, escribe, hace guiones, escribe libros, acaba de publicar uno sobre Morelos Ilustrado. Actualmente es jefa de contenidos y proyectos especiales del IMER y es una mujer con una creatividad y una originalidad como en pocas gentes he conocido. Por supuesto que establecimos una relación desde un principio a partir de una sinceridad y de una fidelidad que se ha mantenido desde 1988 hasta la fecha. En 2008 recibió el Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas y en el 2007 obtuvo el segundo lugar en la 8ª Bienal de Radio por un guión sobre el Premio Ariel. Es autora reciente del libro Hacer la Patria, que relata las aventuras y desventuras de José María Morelos. Se publicó el año pasado e inauguró el Salón de la Novela Gráfica en la pasada FIL de Guadalajara, y en todos los lunes publica todavía en El Economista su columna, que se llama, su página realmente, que se llaman Escrituras Citadinas. Este es Cecilia Cune, a la cual le pedí que me acompañara el día de hoy, a ver qué locura se le ocurre decir. Ahora mi locura es como una pedacería, pero voy a leer y luego voy a platicar. No se engañen, este libro no se trata de un personaje diciendo, doy cuenta de mis errores.
hasta los publicó en un libro. Tampoco habla de las reglas del diseño editorial, ni retoma la discusión tipográfica sobre si las letras con serifes o sin ellas son mejores. Ni confiesa que antiguamente la letra Gáramo le parecía la más bonita, y algún día tuvo que cambiar de fuente por la aburrida Arial. No revela los secretos para lograr una edición perfecta. Miren que Martín, a mí me consta, siempre ha buscado editar una mejor versión de todas sus ediciones anteriores. Ya se trate de libros, periódicos, revistas o de su vida misma. Y entonces se los digo ya, este libro no habla de la interlínea, de la memoria que le ganó al olvido, sí. Una carta de viaje, la travesía de una vida con catálogo razonado incluido, porque fe de ratas y fe de errores no son la misma cosa. Todo comienza en un laberinto, si abren este libro, como hubieran adorado Borges y también el Minotauro. Pero no se trata ni de una biblioteca ni está en la antigua Grecia. Son los laberintos del mundo editorial en un annus horribilis de cuya fecha no queremos acordarnos, pero aparece a la primera. El término de un sexenio, la polaridad agridulce de la erudición y la mala leche, el encuentro con autores y textos maravillosos. Una memoria de Eduardo Lizalde se cruza por ahí. Hay un tiro en la casa. Hay un editor que pierde la primera microeditorial, pero aprende muchas cosas. Decide crear algo más, moverse, y publica la revista La Plaza, dedicada a los artistas y personajes del barrio de Coyoacán, justo donde estamos hoy, Gran Coyoacán. Esta anécdota, yo no lo dices, pero no debería hablar de mí misma, pero sí, porque es de ti. La revista La Plaza de Coyoacán fue el primer lugar donde yo publiqué, que ese fue Ricardo, ¿te acuerdas? Entonces Martín me dijo, creo que también... 20 años tenías, güey. Sí, creo que un poco menos, 20 años tenía Martín. Martín luego me confesó que ha de haber sido mi mamá otra vez, ¿no? Mi hijita escribe muy bonito porque era su mamá. Margarita Feinberg, que era la mamá de Cecilia, una abogada, que fue la directora jurídica del CONACYT en los años que trabajé yo con ella. Se amigaron. Y estamos en Coyoacán y yo pensaba, desde ahí empecé, Martín, ¿quién habrá vivido en Coyoacán? Y sabes que me topo en Coyoacán del Rey Carol. Entonces le dije, Martín, ya se me ocurrió una idea, voy a hacer la historia del Rey Carol de Rumanía. Y un día él me confesó, dijo, yo te dije que sí, porque esta se va a tardar. La hija escribe muy bonito. Y sí, me tardé 3 meses. Me tardé 3 meses, pero supe hasta cómo se vestía el Rey Carol, ¿no? Y qué hacía Madame Lupescu y todo eso. Fue la primera vez que yo publiqué. Y la primera entrevista que hice también la publiqué en esa revista, que fue a María Luisa Puga. Entonces, eso lo digo porque Martín no solo se ha editado a sí mismo, ha editado a toda una generación, ¿o no? Todos nos ha cambiado la vida a todos. Entonces empezó, él dice que sí edita, y sí era jefe, pero es un maestro de muchos. Y nos ha cambiado la vida, por eso hablé de mí. Entonces luego te voy a decir ya me sigue sorprendiendo. Yo sabía que iba a venir hoy, y mi hija me preguntó. Pero entonces, Martín es muy famoso. Y le dije, pues es famoso entre la tropa, o sea, tu tropa. Entonces llegó y me dijo, justo en la mañana, antes de que mi computadora muriera, a ver si me puedes, que se encontró una cosa, que estamos en la enciclopedia de la literatura mexicana, ¿ya sabías eso, jefe? Se los comparto a todos. Y está justamente el suplemento de la plaza que estamos diciendo. Entonces lo abrí y dice lo siguiente. Dice, estoy mal con la... Dice, en el diario El Economista, en 1988, fundado por Luis Enrique Mercado y Martín Casillas, se empezó a publicar el suplemento cultural por iniciativa de Martín Casillas y Cecilia Kuhn, en octubre de 1992. Desde 1988, El Economista mantuvo una sección cultural diaria titulada La Plaza, cuyo nombre proviene de una revista fundada por Casillas, La Plaza de Coyoacán. Entre las secciones y columnas con las que contó, que esa es la tropa, que eres famoso, destacan los textos editoriales escritos por Pablo Soler o Cecilia Kuhn. Vidas perpendiculares, sección en la que David Huerta compara las biografías de 2 personajes históricos y ficticios. Geografía literaria de Vicente Quirarte, quien toma espacios físicos de la Ciudad de México. Y allí hicimos una cosa, ¿te acuerdas? Fue como una maldad. Decidimos que el poeta escribiera en prosa y que el prosista, ¿te acuerdas? Entonces la primera vez que Vicente Quirarte escribió en prosa y que David Huerta... No, al revés. O sea, queríamos que escribieran lo que no saben escribir y lo saben hacer muy bien, pero lo hicieron muy bien. Jugando. Se era jugando.
Vicente Quirarte, quien toma espacios físicos de la Ciudad de México para hablar de algún escritor, lanzó una columna que se llama Geografía Literaria, que es la base de un libro que tiene que se llama Paseo Literario por la Ciudad de México, que es una maravilla. Raúl Renal. La primera parte del suplemento generalmente era de carácter monográfico, era muy divertido, y abordaba temas de autores distintos. Yo me acuerdo cuando Rodrigo te presentó lo que debe de haber dicho, que hasta nos dejaste publicar una fotonovela, no vamos a hablar de eso, cuyo personaje principal era Tobar de Teresa, y lo pusimos haciendo una señal. Estaba así, entonces el globito decía, dame un poco de presidente. Y se nos acabó la publicidad, ¿verdad? Eso Rodrigo siempre lo cuenta. El suplemento también le dio cabida a información sobre teatro, exposiciones, cursos, talleres, música, entre otras actividades. En el número 75 del 20 de mayo de 1994 desaparece el subtítulo y el nombre de Martín Casillas. En adelante el suplemento se convirtió en La Plaza, ya para el fin de semana. Yo desaparecí como el subtítulo y Martín también, ya. Pero estuvo mejor. Esto era una cartelera. Entonces salimos aquí. Fue un choque, dice, la causa de la salida del equipo redactor fue un choque de opiniones. No, con la directiva del diario. Pero entonces somos famosos y sí salimos en la literatura mexicana. Ahora voy a ver tu libro y ya lo voy a leer, ya no tengo nada que leer. Sí, tengo que leer. Tu libro me parece que es más que una memoria, que sí es literario, es una historia, es una novela, es como dijiste tú, es un recuento y es dividida en tantas partes que tú lo puedes seguir como si no te conocemos a ti, no importa. Si no queremos saber de edición, tampoco importa. Si no queremos saber qué pasó en el mundo editorial mexicano desde las distintas secciones, tampoco importa, porque lo puedes leer. Es como decía Catalina Sierra, ¿te acuerdas? Que era mi abuela. Le dije, Gatita, ¿cómo sé si un libro es bueno? Y me dijo, si lo entienden en Rumanía, ¿no? Entonces, esto no solo lo entienden en Rumanía, serían felices en Rumanía como somos felices aquí nosotros, porque además me parece, igual era otro cachito que es muy bonito, porque además me conmovió muchísimo. Yo otra vez aprendí muchísimo y me enteré de cosas, como decía. Porque mira, tengo otro textito. Hacer libros es una labor de largo aliento, una labor que Martín hizo todo el tiempo. Lejos del romanticismo que suele otorgarse a la edición, se trataba más bien de un trabajo arduo, complejo, preciso y disciplinado, cuyo impacto es impredecible. Y hacer revistas ya era casi como un sueño. Uno pensaba que era más fácil. El trabajo del editor, y eso me lo enseñó Martín, es una apuesta continua. Y si no me lo enseñó Martín, lean el libro para que vean cómo es la apuesta. Muchas veces es como ir caminando por el desierto de la incertidumbre, de no saber si vamos a sobrevivir, y de pronto aparece un oasis y entonces el título se despega del resto y triunfa en el mar de las posibilidades. O bien, una colección adquiere tanta fuerza que te aplasta y te mata, o se convierte en la locomotora de un catálogo que no existe. Sin embargo, la mayoría de las veces, los libros se mueven lentamente, a diferencia de los periódicos. Los periódicos eran muy rápidos y teníamos esto de, ya lo que escribimos hoy, no, y decían, ¿para qué va a servir mañana? Para envolver el pescado. Y eso era, pero sin embargo, hacíamos una labor, le hacía Martín, le diseño editorial, todo esto de los que jugábamos a Divina de la Fuente y la proporción ahora, y decíamos, yo quiero la reglita, o sea, no se llama la reglita. Nos enseñaba a proporcionar la reglita. Entonces fue un trabajo periodístico, luego las revistas, y es una cosa que no te has bajado de eso, y vas a seguir así, y me encanta porque has ido y vuelto, y eso me encanta. Entonces te voy a decir otra cosa, que lo lean todos, te voy a leer el final, porque como todos los buenos textos, como ya te dije de mi abuela, algunos como yo tendrán la ventaja o la desventaja de conocer al autor y leerlo, de averiguar si son parte de la trama o de averiguar si son parte de México y conocen a los escritores. Ciertos nombres y fechas se han borrado, dice Martín, pero no importa, todo aquí es el rescate de la memoria. Muchas gracias. Oh, gracias, Cune. Hay una frase que me dijeron que te dijera. ¿Qué? No trates de ponerle palabras a todo, no seas editor. Bueno, por supuesto que un libro publicado
el que lo ha hecho no tiene mucho más que añadir. Ahí está todo lo que pude imaginarme que podría ser congruente y que pudiera contar una historia más o menos de los mejores años de mi vida. Yo digo que en los mitos hay 3 etapas. La separación, que es el momento en que Odiseo se despide de Penélope y se va a Troya. Esa es la separación. Como cuando nosotros en un momento dado salimos de la casa paterna y entramos a hacer nuestra propia vida. Después sigue la iniciación, así le llaman, que es la etapa de la vida misma. La iniciación para Odiseo son esos 20 años, que se pasó 10 años esperando sitiado Troya y 10 años para regresar a casa. Y nos cuenta esa historia en la Odisea. Esa es la iniciación, esa es la vida misma. Ahora que volteo a ver a los jóvenes, los veo y digo, están exactamente en la vida misma, en la iniciación de la vida. Y después viene el retorno. Y yo siento que en el 2015, cuando regresé de España, estaba llegando a casa justamente como un Odiseo del siglo XXI, un poco madriadón, como dicen en francés, pero que por fin había llegado a mi casa. Ahí, entonces, lo que yo quiero contarles, lo que vale la pena tal vez, para que lo conozcan ustedes, es cuál es el origen de este libro, de dónde surgió la idea de escribir este libro. Entonces, yo lo que pasó fue que en abril de 2015 me sentía yo francamente derrotado. Me sentía que por varias razones físicas me operaron de la próstata y dejé una chamba que parecía ser muy interesante y me sentí absolutamente con la autoestima por el suelo. Entonces yo soy de los que creo, y si volteo hacia atrás, y ese es un poco el espíritu que está en el libro, es cómo he podido convertir durante la vida las derrotas en victorias. Lo he podido hacer, no sé de dónde salió ese impulso de vida, pero así ha sido específicamente. Estoy ahí recuperándome en la casa. Hay un retrato que nos hizo Martorell a Catalina y a mí cuando yo era editor, en los 80s. Y viendo ese retrato como si fuese un poco las Madeleines de Proust, se me vino un poco toda esa vida de esa época de editor y de esa aventura realmente que tuve como en la parte de la iniciación. Entonces, yo creo que en el arte como terapia. Este es un libro que escribió Alain de Botton que se llama El arte como terapia y se refiere un poco a la manera en que nos puede servir un cuadro, una pintura, una escultura, una obra de arquitectura, etc. Y no menciona él las obras literarias. Para mí, mi principal conexión con la vida es a través de la literatura. Lo ha sido desde que yo era joven. Es así como entiendo la vida, no caminando por las calles, sino leyendo sobre un personaje que camina por las calles. Entonces, decidí un poco estratégicamente ponerme a recuperar esos 20 o 30 años de trabajo que tuve como editor en mi segundo matrimonio, como en una etapa de vida nueva, como en un haber logrado, después de 10 años de psicoanálisis, tomar decisiones fundamentales, fundamentales en el sentido de que nadie está manejando mi vida, sino que yo soy el que ando en la bicicleta, manejando la bicicleta para llevarla por donde pudiera llevarla. Decidí hacer pues una memoria, y ahí me senté en una memoria en donde no aparecen los recuerdos en una sucesión cronológica, sino que fueron saliendo como reflejos donde están alterados el orden por las partes, pero que al fin de cuentas, como dice Proust, uno puede entender lo que está en el fondo de todo esto. Bueno, ese es el origen de este libro. Me puse a trabajar, empecé a sacar mis apuntes de mi bitácora, de mis diarios, y fui poco a poco armando este rompecabezas primero, y esta es la segunda parte que quiero contarles, las versiones que sufrió este libro antes de llegar a manos de Juan Luis Bonilla.
El texto original era un texto que yo lo imaginé como una novela, como una memoria novelada. Hay un concepto que se llama autoficción, que es autobiografía ficción, que está muy de moda, pero esto no llega a tanto. Estas serían memorias, pero en donde en lugar de que fuese Martín Casillas el personaje, inventé un alter ego que se llamaba Matías Ventura, para compararlo para contrastarlo con otro personaje que es un poeta que publiqué y que aparece en este libro, pero resumido y muy al final del libro, que no pudo, es decir, Matías Ventura pudo salir de las caídas, de los tropezones que se ha dado en la vida. En cambio, este amigo poeta no pudo, con un mini fracaso que tuvo en un libro que le publiqué que se llama Marilyn Monroe y yo, y se pegó un balazo. Entonces, este libro, la primera versión la di a leer a dos amigos, Bernardo y Lupita Ábalos, que son lectores furibundos, y me recomendaron varias cosas. Les hice caso y trabajé una segunda versión, todavía en la versión novelada, digamos, ¿no? En eso le voy comentando esta historia a Andrés, mi hermano, que es mi hermano mayor y por el cual lo admiro y le tengo un respeto enorme, siendo los dos de padres, de hijos de gente de Tepatitlán. Tenemos esa especie de código moral, o como se llame, de respeto hacia el padre o hacia el hermano mayor. Y de broma y muy en serio, me dijo: oye, me parece muy bien esto que estás haciendo, pero a ver, ¿por qué no le quitas el alter y te quedas con el puro ego? Y le dije: tienes toda la razón. ¿Para qué ando inventando a Matías Ventura y que si quién sabe qué? Si no sé, ¿no? Y esto me llevó a hacer una tercera versión. Entonces, en esta tercera versión, de repente intervienen dos amigos muy queridos, bueno, Catalina, mi esposa queridísima, y Armando Hatzacorsian, un amigo del grupo de Shakespeare. Y de lo que les conté, me dicen: ¿por qué no haces una versión más directa, Martín? Y te quitas de cosas, de darle vueltas. Como que me daba miedo un poco enfrentar ciertas cosas, sobre todo las cosas negativas o las cosas de fracaso, atorarle, ¿no?, directamente. Entonces, a partir de eso, esta última sugerencia me llevó a tomar todo el libro y volver a hacer una cuarta y última versión, que es la que tienen ustedes ahora ya publicada. El resultado, por lo menos de este lado de la mesa, en el sentido de la terapia, funcionó perfectamente. Salí automáticamente, fui saliendo de esa depresión. No me interesó más voltear hacia atrás, no me interesó reclamarle a nadie nada, y lo único que me interesó es ver para adelante el poco tiempo que nos queda libre, como dice la canción. Entonces me acordé de Juan Luis Bonilla, hablé con él largo y tendido varias veces, y le entregué el libro para que finalmente saliera en noviembre del año pasado. Bueno, una vez que lo publica uno, entra las dudas. ¿Habrá servido de algo? ¿Valdrá la pena haberlo hecho? Ya saben, la tendencia, maldita tendencia de azotarse por el suelo y no tener la capacidad de aceptar lo bueno y lo posiblemente malo que tenga. Es una tendencia, pues, que tengo en ese sentido, considerar la claridad de su alcance, y de repente dije: basta de todo eso. A mí qué me importa, esto ya salió, esto ya está, ya no me pertenece, ya me sirvió, ya lo hice lo mejor que pude. Y en verdad fue 2-3 años de trabajo muy placentero, en el fondo del alma. Esta soledad del escritor, enfrentarse a uno mismo que no es uno mismo. Por fortuna estamos leyendo hace 6 meses, y nos falta todavía más, un grupo de amigos, estamos leyendo En busca del tiempo perdido de Proust. Por supuesto que esa lectura viene a reforzar una cantidad de cosas que tienen que ver con la memoria, absolutamente, que me ha servido una vez más para apuntalar ciertas cosas que a lo mejor logré en este libro, que tiene que ver con la recuperación de la memoria, como no en busca, no del tiempo perdido,
sino que esa búsqueda se convierte en el tiempo ganado. Bueno, ahora ya que está publicado, lo único que pienso son en ustedes, en los lectores. Y lo único que me encantaría que sucediera es que puedan encontrar en esta lectura cosas que les interesen a ustedes. Como decía Steven Greenblatt, dice que lo único que nos puede interesar cuando leemos algo es aquello que tiene que ver con nuestras fisuras de la psique. Así lo dice él, y yo lo convierto en las grietas de nuestra alma. Stephen Greenblatt es un profesor de la Universidad de Yale, que un día encuentra en una librería de viejos una versión del poema de Lucrecio que se llama De la naturaleza de las cosas. Y entonces él, al leer ese libro, descubre que ese libro, entre otras cosas, es una meditación terapéutica alrededor del miedo de la muerte. Y como ese que le había impuesto su madre, y que como niño no tenía manera de calibrar lo extraño que era su machacona insistencia relacionada con la inminencia de la muerte, que tanto le afligía y que le producía una angustia tremenda en esto que todavía el día de hoy lo considera como un acto de una cruel manipulación. Pero en este libro encuentra ese consuelo, encuentra esa terapia, encuentra eso que puede colmar esa fisura del alma. Entre paréntesis, quiero decirles que estoy trabajando, terminando ya en un par de meses más, se lo entrego a Juan Luis Bonilla, un libro que cuento como 18 situaciones, momentos, obras en las cuales he padecido, como se diga, una catarsis. Son obras que me han llevado a un extremo de desahogo y de desfogue fantástico, como pensando un poco en Stephen Greenblatt, ¿no?, que se desahogó tan claramente con el poema de Lucrecio. Por eso digo que aquel que encuentre de estas memorias, como aparentemente resulta que lo pude hacer, y lo cuento, en convertir un fracaso en un éxito, y no solamente en un éxito, sino que en una mejor época de la vida. Cada fracaso me llevaba como si yo brincara un trampolín y pudiera llegar a doble altura en lugar de quedarme a ese mismo nivel. Digo que si encuentran alguno de ustedes en alguna de sus grietas que tengan por ahí, entre otras cosas, que esto les pueda servir como espejo, eso quiere decir que el libro cumple una función. Va mucho más allá de cualquier análisis literario o no literario o lo que sea. Yo esperaría, pues, que este libro tenga, con el humor, con la ironía, con el deseo, pues, de compartir. Fernando habla de valentía. Sí, he sido valiente en enfrentar ciertos fracasos y ciertas situaciones vergonzosas que todavía me cuesta trabajo digerir, como por ejemplo haber tenido una reunión en el Camino Real, en el San Angelín, con toda la intelectualidad de México, toda la intelectualidad de México. Todos estaban invitados por Martín Casillas Editores a una cena que les ofrecí en el San Angelín, en donde me preparé con todo lujo de detalle, queriendo participarles a ellos la labor que empezaba yo a hacer como editor, y de repente, no sé qué me pasó en la mitad del discurso, que de lo único que empecé a hablar fue del amor que le tenía a Catalina. Hasta que Elena Poniatowska me interrumpió aplaudiendo así de cerrar, ¿no? Y yo perdí la noción completamente de lo que estaba diciendo. No supe qué pasó. Fue un tequila de más, un martini de menos, no sé qué fue, no sé. No. Te voy a interrumpir. Sí. Esto que dice Martín, la memoria se llama desaprovechar la ocasión y el consuelo de muchos. Pero yo creo que aprovechaste muy bien la ocasión. Bueno, porque después me toca ver a Octavio Paz inaugurando, ya como director editorial del periódico El Economista, inaugurando su exposición maravillosa que él hizo El Arte Contemporáneo de Televisa. Y estoy ahí con Catalina, creo que estabas tú ahí también, con el presidente Salinas, con el secretario de Cultura,
papá grande, papá, toda la intelectualidad, toda completa, y veo a un Octavio Paz que agarra el micrófono y de lo único que habla, en una mega exposición multimillonaria, porque le trajeron todos los cuadros que le gustaban. Una cosa impresionante, y lo único que hizo fue hablar del amor que le tenía a Marie-Jo, y que gracias a ese amor había podido hacer tantas cosas en la vida. Y dije, vaya, bueno, 1 a 1, 2 a 0, 12, no sé cómo se mide eso, pero respiré tantito, más de muchos, por eso digo, ¿no? Bueno, son unas historias entrelazadas por el amor y la vida, en lucha constante con el fracaso y la derrota. Ya para terminar, yo creo que una lectura que hice, de estas lecturas, yo no soy erudito, no tengo el don de la erudición, pero tengo el don del azar, del inconsciente, de esta memoria emocional, de no saber dónde, pero creo que en este libro está y ahí está. Y ahí encuentro la cita. Entonces encontré en esta situación, encuentro esta cita de Miguel de Unamuno que me retrata exactamente lo que yo quería decir en este libro, o por lo menos no lo que quería decir, sino el origen de este libro. Dice, a propósito del Quijote, dice Miguel de Unamuno, ahora estás tendido y sin poder levantarte, mi señor Don Quijote, y viene el mozo de mulas peor intencionado por los mercaderes a los que sirve y te da de palos, pero tú, sin par caballero, molido y casi deshecho, te tienes por dichoso, y te parece ser esa una desgracia propia de los caballeros andantes, y con ese parecer encumbras la derrota transmudándola en victoria. Y es exactamente lo que yo percibí de esta cosa. Bueno, esta pues es La fe de ratas en la vida de un editor, publicada ahora, y lo curioso, hago un paréntesis, porque lo curioso es que hablo de los libros y los editores y todas las cosas que dice Cule y todo, pero de repente, de lo que más me gusta escribir en este libro y publicar, y lo que mejor creo que he hecho, según Pedro Aspe, es lo único bueno que he hecho en mi vida, fue el desarrollo de camelinas en el mar de Nuevo Vallarta. Y entonces me dedico durante varios capítulos a hablar de camelinas como la gran experiencia de esa época. Mientras que yo era editor, yo estaba al mismo tiempo desarrollando eso con una fruición y con un encanto y con una emoción fuera de serie. Entonces, La fe de ratas no solamente en la vida de un editor, sino de un editor y muchas otras cosas más. Publicada ahora para poder seguir disfrutando de todo lo que nos queda. Antes de cerrar con broche de oro, pues estoy seguro que de alguna manera todos necesitamos alimentar alguna vena de loco para que la realidad se nos haga un poco más soportable, tal como decía Proust. Muchísimas gracias. Si alguna duda, pregunta o lo que, con muchísimo gusto.